Gracias nuevamente por permitirnos entrar hasta sus hogares, hasta donde usted se encuentra. Sean bienvenidos, como todos los sábados, tenemos esta cita, 6 de la tarde, aquí estamos, seguimos con este tema tan profundo, tan grande, tan emotivo que es ¿quién es el Espíritu Santo? Y la verdad, no sé usted cómo lo vio la semana pasada, pero la semana pasada estuvo bien interesante esa introducción de ver cómo hay tanto por qué hablar y tanto que decir a través de la palabra, que bueno, aquí estamos nuevamente. Le damos la bienvenida al pastor para que él siga hablando un poco más de esto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Es de suma importancia realmente saber quién es el Espíritu Santo. Se habla mucho del Espíritu Santo, pero a veces no logramos comprender en su cabalidad o en su totalidad quién es Él. Para muchos, como decíamos la semana pasada en la introducción, es algo, para otros es alguien, para nosotros es Dios. En fin, y vimos que esto viene desde el siglo pasado, con la propagación de las iglesias, que gracias a Dios hasta el día de hoy, donde quiera están surgiendo más grupos cristianos. Algunos creyendo en el Espíritu, otros no, como algunas religiones, algunas sectas muy características que lo niegan. Y lo importante aquí es ir comprendiendo en este tiempo que vamos a dedicar a este tema, realmente quién es Él. Para nosotros está bien claro que cuando hablamos del Espíritu Santo de Dios, hablamos de Dios mismo, porque es parte de la Trinidad, que es otra cosa también que para muchos es creíble, para algunos no. Entonces, hoy queremos continuar con lo que dejamos la semana pasada pendiente. A ver si terminamos hoy con la pura introducción, porque el tema es largo, hay mucha tela de donde cortar. Sí, bueno, no hay prisa, la palabra de Dios es para toda la vida, ¿no? Digo, mientras que nos permitan y nos sigan viendo, pues nosotros seguimos aquí, y bueno, el tiempo Dios lo pone, el tiempo Dios llega, y nosotros aquí, mientras que Él nos dé vida. Entonces decíamos el sábado pasado que el Espíritu Santo sea una persona, a menudo muchos lo niegan. Los testigos de Jehová son uno de los más connotados de la negación, expresando solamente un concepto de que solamente es una personificación del bien y del poder de Dios, pero no lo reconocen como Dios, sino como una personificación del bien y no con el poder que Dios tiene. Sería como una energía, paz. Así lo consideran ellos, pero sería, por ejemplo, una afirmación semejante de que es una energía, como dice Raúl, para el bien. Entonces sería como si nosotros estuviéramos haciendo también una semejanza de la afirmación de que Satanás es la personificación del mal, diciendo que solamente es una fuerza activa, como piensan los testigos. Sí, fíjate que estaba yo platicando precisamente ahora en la semana con uno de ellos y me comentaba, ¿no?, que efectivamente el Padre pues lo es todo para ellos, pero todo lo demás viene siendo como fuerzas encontradas. Bueno, el detalle que tienen los testigos es que ellos sacan su conclusión de una palabra del griego que es dunamis, de donde parte la palabra dinamita, que es algo muy potente de poder. Entonces para ellos solamente el Espíritu Santo es una fuerza activa, es un poder activo, pero que no tiene ninguna personalidad, que no es Dios. Pero vamos a ir viendo a lo largo de este tema que Él es Dios, que tiene una personalidad y que si es una persona tiene que tener las características de una persona y la relación con otras personas. Vamos a estar viendo un poco más adelante. Entonces, la negación de la personalidad ha ocurrido a través de la historia, esto no es algo nuevo, por algunos movimientos religiosos.
a través de concilios no se llega a acuerdo, a través de las religiones, de las sectas, como decíamos, y hay tantas que no creen en el Espíritu Santo. Por ejemplo, los unitarios, esos solamente creen en el Padre, así como los testigos. Los liberales, los ortodoxos, los masones, los mormones, etcétera. Podríamos hacer nombramientos de una lista muy larga de las sectas que hoy día se mueven alrededor del mundo. De hecho, hay diccionarios completos de sectas que se mueven alrededor del mundo para que tengamos idea de qué tan grande es el movimiento espiritual, pero que no todos aterrizamos ni somos pasados por el filtro de la palabra de nuestro Dios. Entonces, recordemos que el Espíritu Santo es una persona y por lo tanto tiene, posee y exhibe los atributos de una persona. Claro, siente, se enoja, entonces se alegra. Vamos a ver algunas características de ello en esta tarde. Pues repito, esperemos terminar con la introducción. Entonces, vamos a ver que el Espíritu Santo realmente es una persona. Si nosotros lo estamos afirmando, tenemos que verlo con la palabra y demostrarle a ustedes que nos escuchan, que nos ven, Que está escrito. que está escrito en la palabra. Entonces, vamos a leer varias características. Primero, Él tiene inteligencia. Y si tiene inteligencia, pues es una persona. 1 Corintios 2:13. Para ver que Él tiene una mente. 2:13. Dice, por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, aquí vemos una característica, que Él enseña. Otro pasaje interesante es Romanos 8:27. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí estamos viendo características de una persona. Y hay un pasaje que nos confirma aún más profundamente esto, que está en el libro de Gálatas 1:17 y 18. Hablando del apóstol Pablo, recuerde, porque muchos cristianos caen en el error pensando que el apóstol Pablo anduvo con los 12. No, él no fue ninguno de los 12. Sin embargo, él es apóstol también llamado por Dios. Y el último apóstol. Dice Gálatas 1:17 y 18. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco después de pasados 3 años. Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecer con él por 15 días. Al apóstol Pablo, el Espíritu Santo lo llevó al desierto en Arabia para enseñarle por 3 años, que fue la misma instrucción que Jesús trajo con sus discípulos, con sus apóstoles, los 12 que él llamó. Sin embargo, el apóstol Pablo fue enseñado directamente en el desierto por el Espíritu de Dios. Por eso cuando Pablo regresa y está esos días con Pedro, dentro de esos días lo reprende a Pedro, ¿verdad? Y dice que está haciendo cosas indebidas. Quiere decir que el Espíritu Santo había instruido bien al apóstol Pablo. ¿Por qué digo bien? Porque le tuvo que quitar toda la doctrina farisaica que tenía, todo lo que la ley tenía metido en su cabeza. Recuerda que él era perseguidor de la iglesia. Tuvo el Espíritu Santo que enseñarle de tal manera despojarse de toda la instrucción de la ley para poder vivir en la gracia y poder darnos a nosotros a conocer la gracia de Dios, porque realmente toda la enseñanza de la iglesia, el 80% proviene del apóstol Pablo. Sí. Entonces, si yo entiendo esto, quiere decir que el chip se lo cambió el Espíritu Santo verdaderamente, quitándole todo lo que era ley en su cabeza y metiéndole todo lo que es gracia. Por eso allá en el capítulo 2 del mismo libro de los Gálatas nos encontramos a Pedro con Pablo en una conversación donde Pedro le dice a Pablo
Tú y yo, Pablo, sabemos que somos que somos judíos de nacimiento y que no tenemos ningún pecado gentil en nuestras vidas. Sin embargo, tú y yo sabemos que por la ley no nos podemos salvar. Porque la palabra dice que Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Y la palabra también dice que los que están bajo la ley están bajo la maldición de Dios todos los días. El Espíritu Santo es alguien que enseña, es alguien que tiene inteligencia. Entonces, qué importante es ver que tiene mente, que tiene inteligencia. Vamos a ver 1 Corintios 2. Vamos a estar leyendo muchos textos bíblicos porque queremos dejar esta verdad bien plasmada en sus corazones. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, ya lo habíamos leído, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces aquí vemos que tiene inteligencia, ya vimos que tiene mente, y tiene mente tal cual como enseñó el apóstol Pablo por 3 años. Tercera cosa de la personalidad del Espíritu Santo, tiene sentimientos, pues es una persona. Puede ser contristado por las acciones, por los pecados de los creyentes, y quienes creemos en el Espíritu Santo, que es una persona, no debemos contristarlo. Porque una influencia, como piensan muchos, o una fuerza activa, pues no puede ser contristada porque no tiene ni mente ni tiene sentimientos. Vemos que él dice el libro de Efesios 4:30. Es un pasaje muy conocido. Nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Entonces nosotros no podemos contristar a alguien que no tiene mente, que no tiene inteligencia, que no tiene sentimientos. ¿Cómo lo vamos a contristar? Si no tiene sentimientos y solamente es una fuerza activa. Claro. Entonces estamos viendo que el Espíritu Santo tiene una personalidad. ¿Ok? Cuarto, tiene voluntad. Si es una persona como usted y como yo, tenemos voluntad porque tomamos nuestras decisiones, buenas o no buenas, pero sale de nuestra propia disposición, de nuestra propia voluntad. Entonces, el Espíritu Santo usa esta voluntad dentro de la iglesia para distribuir los dones al cuerpo de Cristo. Como dice 1 Corintios 12:11. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hablando de los dones espirituales, Él reparte a cada uno como Él quiere. Él en su voluntad dice, a este le doy este don, a este le doy este talento, a este le doy esta habilidad. Recuerde que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y los dones los reparte el Espíritu Santo. Y Él también dirige las actividades de cada uno de nosotros. Lo deberíamos dejar que Él realmente nos dirija en todo lo que hacemos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, verso del 6 al 11. Dice, y atravesando Frigia a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Tiene voluntad? Es una persona para decir, te prohíbo que hagas esto o que el otro. Es una persona que es inteligente, que tiene una mente, que tiene sentimientos y que tiene voluntad. Aquí el apóstol Pablo se le prohíbe, fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Interesante este pasaje del 6 al 11. Y cuando llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. En la voluntad del Espíritu Santo estaba que no hicieran lo que pensaban hacer. Por eso es que Él es el que guía nuestras actividades. Verso 8. Y pasando junto a Misia, descendieron en Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche,
un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Aquí, si usted se da cuenta, dice que Dios nos llamaba, pero en el versículo anterior era el Espíritu Santo de Dios que nos dijo, aquí no vas, y te voy a enviar una misión a donde yo quiero que vayas. Entonces, qué importante, el verso 11. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotraca y el día siguiente a Neópolis. Entonces aquí vemos que aún lo que nosotros queremos hacer, a donde quiera que nos queramos mover para llevar la palabra de nuestro buen Dios, el mismo Espíritu va a dar testimonio a nuestro espíritu y nos va a decir, aquí sí y acá no. Y usted dirá, ¿por qué a unos sí, a otros no? ¿Habrá excepción de personas? No. Lo que tenemos que dejar también bien claro hoy en cada uno de nosotros es que nosotros no conocemos el futuro y el Señor sí lo sabe. A veces nosotros queremos ir a evangelizar a cierto lugar que el Espíritu Santo no quiere que vayamos. Y si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, quizás nos va a mandar a otro lugar donde haya más necesidad, donde realmente haya corazones abiertos. Porque en la experiencia que tenemos, a veces vamos a muchos lugares y vamos por un sinnúmero de tiempo y nos desgastamos y no vemos ningún provecho, ningún fruto, ningún crecimiento. Y a veces dejamos de ir a otro lugar donde el Espíritu Santo nos está enviando, donde vamos a ser bien recibidos, donde va a haber crecimiento, donde realmente están esperando que una persona, un hombre, una mujer de Dios, les lleve lo que está anhelando en su corazón y se levante una iglesia, se levante una misión. Por eso es que si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, no tendremos falla, no tendremos error, porque será Dios mismo guiándonos a lo que estamos haciendo. Sí, entonces, de ahí precisamente cuando se habla del Espíritu, ¿no? Él nos redarguye, Él nos empuja, Él nos guía, Él nos acompaña. Entonces hay tantas cualidades que tenemos a través de dejarnos guiar. Es importante, ¿no? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Porque en ese libre albedrío, pues, Él puede decir, ven por acá, pero nuestra carne puede decir, no voy para allá. ¿Verdad? Recuerde que siempre que vamos a hacer algo, lo más necesario siempre es pedir la dirección de Dios. Claro. ¿Y quién es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia? El Espíritu Santo. Es lo que tenemos hoy en día. El Padre ya está en el cielo, Jesús ya está en el cielo, pero ahora el que nos guía es el Espíritu Santo. Nos lo dejó por eso, precisamente. Alguien dijo, por ahí estamos en el tercer tiempo, en el tiempo del Padre, en el tiempo del Hijo, ya estamos en el tercer tiempo, en el tiempo del Espíritu. Así es. En el tiempo de la iglesia, en la dispensación del Espíritu, es la última de las 7 dispensaciones. Todo apunta a este tiempo que nos está tocando vivir, tiempos muy finales, que si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a errar en nuestro caminar. Por eso es que tenemos que conocerle quién es Él. ¿Cómo me puede guiar algo que es solamente una fuerza activa? Alguien que no tiene sentimientos, alguien que no tiene inteligencia, alguien que no tiene voluntad. ¿Cómo me puede guiar? Entonces, con estas 4 o 5 características, que vamos a seguir viendo muchas más, podemos darnos cuenta que la personalidad del Espíritu Santo es una realidad genuina, pues tiene inteligencia, tiene sentimiento, le podemos conquistar, tiene voluntad para decir, ve por aquí o no ve por aquí, te necesitamos aquí y acá no te necesitamos, puesto que el Espíritu Santo tiene todos estos atributos, pues tiene que ser una persona. Claro, y lo más importante también es que el Espíritu Santo se siente, ¿no? No lo vas a ver, pero lo sientes. Digo, desde aquí vamos a empezar a hablar de ello, porque mucha gente dice, bueno, ¿cómo sé si es o no? ¿Cómo lo voy a ver? ¿Lo voy a escuchar? ¿Lo vas a sentir? Yo creo que la manifestación del Espíritu Santo es lo más palpable que tenemos de Dios, ¿no? Digo, nos habla de todas formas, en sueños, dice que por lo menos 2 veces al día, mínimo,
Pero el Espíritu Santo, cuando nosotros lo sentimos dentro de nuestro cuerpo, se manifiesta, y la manifestación del Espíritu Santo es muy hermosa porque de acuerdo a cada quien se puede manifestar en alegría, en llanto, en baile, saltos, puede sentir calor, frío, puede entrar en un éxtasis de reflexión, qué sé yo. Lo único que le puedo decir es que la manifestación del Espíritu Santo nos dice de ese Dios vivo que tenemos, porque hay un Dios que precisamente cuando Jesús se iba dijo: yo me tengo que ir porque viene el Consolador, viene el Espíritu Santo que va a quedar entre ustedes. Entonces, bendito sea Dios que nos dejó precisamente a este ser pensante, a esta persona que es el Espíritu Santo, que siente, que se entristece si no se le busca, que también se enoja, nos redarguye, dice: este no es el camino, vente por acá. Y la verdad es que no hay duda que estamos hablando con un ser pensante. Ok, entonces sí tenemos que dejar bien claro que él es una persona. Y les voy a llevar a un evento que hay en el libro de los Hechos, capítulo 5, para que usted ahí pueda comprender realmente que el Espíritu Santo es Dios. Porque la misma palabra nos va a decir que es Dios. Mire, yo sé que muchos conocen el evento de Ananías y Zafira. Así es. Es un evento bien conocido, pero vamos a ver que entre un versículo y otro cambia la presentación de quién es el Espíritu Santo de Dios. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías con su mujer Zafira vendieron una heredad que tenían, y sustrajo del precio de la heredad, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solamente una parte la puso a los pies de los apóstoles. Recuerde que antes los hermanos vendían algunas de sus propiedades que tenían para apoyar a la obra, pero no se les exigía, del corazón de ellos salía. Y al Espíritu de Dios no le podemos mentir, precisamente porque es una persona y es inteligente, más inteligente que nosotros. Y además lo ve todo. Y ellos dijeron: bueno, pues vamos a ir con los apóstoles, vamos a dar una lana, pero la otra lana nos la quedamos nosotros y nos ponemos de acuerdo para decir en cuánto la vendimos. Vamos a seguir viendo el relato. Y Pedro dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, si no es una persona, pues no le podemos mentir. Y sustrajieses del precio de la heredad. ¿Quién le dijo a Pedro en cuanto la vendieron? ¿Y quién le dijo a Pedro que le habían quitado una parte? El mismo Espíritu. El mismo Espíritu. Entonces dice: reteniéndola, no se te quedaba a ti, pues era su propiedad. Si la quería vender bien y si no también. No estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién. A Dios. ¿Y qué dice anteriormente? Que le había mentido No empieza el Espíritu Santo, y aquí ya nos están diciendo que es a Dios, así que has mentido a Dios. a Dios. Entonces el Espíritu Santo, ¿quién es? Es Dios. Dios. Y al oír estas palabras, usted conoce el relato. Ananías cayó muerto, después dejó a la mujer, llegó, igual dijo lo mismo: vendimos en tanto, pum, pum. ¿Y qué le pasó a la mujer? También murió. Me gusta lo que dice el verso 11. Imagínese usted que está en la iglesia y usted propuso dar algo para la iglesia. Por eso yo siempre les recomiendo que lean el libro de los Números, capítulo 30, verso 2. Todo lo que hablemos tenemos que cumplirlo. Si no, mejor no hablemos. Nadie nos obliga cuando promete lo hace. Sí. Por eso nuestro sí tiene que ser sí, nuestro no tiene que ser no. Imagínese usted esto dentro de la iglesia. Que entre un hermano que diga: ¿sabe qué? Pues yo voy a dar para comprar un clima. Vendí mi lancha y la vendí en 20,000 pesos, aunque realmente la vendí en 30. Le sacó 10 y va y le dice el líder, el pastor: oye, ¿por qué estás mintiéndole a Dios? Y cae muerto.
lo sacan, se lo llevan a enterrar, y en ese lapso de tiempo viene la esposa, que sabía que la habían vendido en 30, pero en 20, y le preguntan igual. El pastor le pregunta: oye, hermanita, ¿en cuánto vendieron? No, hermanito, la vendimos en 20. ¿Y qué sucedió? Cayó muerta también, y también los jóvenes la sacaron de ahí a enterrar. Ahora imagínense usted esta experiencia dentro de la iglesia y a ver aquello sobrenatural. ¿Se atrevería usted a mentir a Dios? Porque ya vimos que primero dice Espíritu Santo y luego dice que le mintieron a Dios. Y me gusta el verso 11, dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia. Entonces quiere decir que estaban en la iglesia. Claro. Y todos los que oyeron estas cosas, ¿será que no tendríamos temor al ver estas cosas, a ver actuando el Espíritu Santo de Dios y quererle mentir? Sí, sobre todo porque aquí, por ejemplo, aquí es algo que Él quitó una vida, pero lo hemos visto actuar al Espíritu Santo cuando sana, cuando endereza, ¿verdad? Torceduras, jorobados. O sea, el Espíritu Santo es quien hace que lo que suceda el milagro, para bien o para mal. Por eso les decía yo, la manifestación de Dios es a través precisamente de su Santo Espíritu. Ya vimos, como bien lo dijo el pastor, que el Espíritu Santo es Dios, es una persona, siente, se enoja, se disgusta, se alegra también. Dice Santiago 4:5 que Él nos anhela celosamente y nosotros debemos de anhelarlo celosamente. Así que Él siente cuando se le busca, Él siente cuando rogamos para que su presencia esté con nosotros. Eso es importante, ¿sabe por qué? Porque en la oración, cuando usted pide, Él está ahí y Él sabe que lo está invocando. Por eso hablamos de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Okay. Entonces, si seguimos leyendo todo este pasaje en el capítulo 5, como dice el pastor Raúl, se va a dar cuenta que a partir de ese evento empezaron los apóstoles a hacer grandes señales, prodigios y milagros. Y lo interesante aquí es que dice que los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos por lo que habían visto. Dice: no, no le podemos mentir porque puede ser que el Espíritu Santo nos mate. Sin embargo, viene todo el relato cuando ponían a los enfermos y pasaba la sombra de Pedro y eran sanados. O sea, al Espíritu Santo no le podemos mentir, no lo podemos engañar. No es una fuerza activa, no es algo inanimado, es Dios, el Espíritu Santo. Ahora, queremos terminar en este sábado. Solamente con la introducción nos estamos llevando dos sábados, porque queremos dejar una plataforma de lo que vamos a venir disertando, compartiendo, enseñando en los próximos 3, 4 meses. Pero con lo que hemos dicho con la introducción del sábado pasado y este sábado, ya tenemos una idea de que no es algo inanimado, de que no es una fuerza activa, de que si algunos creen y otros no creen, bueno, es cuestión de cada quien, se respeta, pero los que creemos que el Espíritu Santo es Dios, nos aferramos a lo que la Biblia nos dice, que Él es Dios. Y el Espíritu Santo se le conoce también por muchos nombres, pero quiero ir a las raíces originales. Del griego, la palabra es pneuma, que significa viento. Y esto me remonta al Génesis, cuando Dios sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Quién sopló? Dios. ¿Qué sopló? El Espíritu, el pneuma, ese viento. Ese mismo viento sopló el día de Pentecostés. El mismo Espíritu Santo que nos llenó a todos y les dio poder. Ese es el Espíritu Santo, que también se le conoce como el
aliento de vida, cuando sopló vida en aquel hombre inanimado. Génesis 2:7 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El muñeco de barro estaba ahí, inerte, pero dice que vino el soplo en la nariz, y fue un soplo que le trajo vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, eso lo vamos a ver también en el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 2. Y de repente vino del cielo un gran estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Y se les aparecieron lenguas de fuego, cada uno, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El mismo Espíritu Santo, que también está a lo largo de toda la Biblia, sopló para que el primer hombre sobre esta tierra tuviera vida, y sigue soplando vida en cada uno de nosotros, y mientras tengamos el soplo de vida estaremos vivos. Cuando ese soplo de vida Dios lo quiera levantar, dice Eclesiastés, que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, que lo sopló. Así es, a su estado original. A su estado original. Entonces hay tres cosas interesantes. Es el neuma, es el aliento de vida y es el soplo de vida. Por eso, si hablamos teológicamente, toda la doctrina del Espíritu Santo se llama neumatología. ¿De dónde sacamos neumatología? De la palabra neuma, que significa aliento de vida. Entonces, es bien interesante conocer los principios. Y usted que nos está escuchando, y los que estamos aquí, y los que conocemos de Dios, sabemos que tenemos vida porque el Espíritu está dentro de nosotros. Cuando moramos, como dice Eclesiastés, el polvo va a volver a su estado original, donde no tenía vida, y lo que nos está dando vida dice que regresará a aquel que lo dio. Aquel que lo dio, sí. Entonces, tú quieres tener vida y vida abundante, necesitas conocer quién es el Espíritu Santo y que mora en tu vida, porque tú eres templo. Así es. Porque el día que el Espíritu Santo se ha quitado de nuestra vida, no queda nada que hacer. Así es. Porque dice el libro de Hebreos que al hombre le es dado morir una sola vez y después el juicio. Todo lo que podamos hacer, todo lo que podamos trabajar para la obra del Señor, necesitamos que la personalidad del Espíritu Santo de Dios nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Entonces es bien interesante entender que solamente el Espíritu Santo de Dios puede soplar en la vida de todo ser humano una vida espiritual. Si el Espíritu Santo de Dios no está soplando constantemente vida espiritual en nosotros, nos iremos muriendo. Por eso es que es tan necesaria la oración, porque la oración nos comunica con Dios. Y leímos en el libro de los Hechos que el mismo Espíritu nos ayuda a tener esa comunión con Dios. Pablo nos enseña que aún el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles delante de nuestro Dios para que nuestras oraciones sean escuchadas. Y qué interesante cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, cuando nos llena de su Espíritu, nos da el don del Espíritu Santo, tenemos la llenura del Espíritu Santo y podemos hablar en esas lenguas angelicales. ¿Sabe qué pasa? El diablo no conoce ese lenguaje espiritual, y es ahí donde el Espíritu de Dios se amalgama en nuestro espíritu y podemos hablar delante del Padre, aunque nuestra mente queda sin entendimiento, pero Dios ve la intención de nuestro corazón a través de esas lenguas, y el diablo no puede hacer nada porque no puede entender ese lenguaje, porque es un lenguaje 100% espiritual.
Tú que nos escuchas quieres tener una vida espiritual, permite que el soplo del aliento de vida esté constantemente en ti, en cada uno de nosotros, porque es lo único que nos va a poder permitir estar en una plena, agradable, bonita, excelente, gozosa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Si no es así, todo lo demás va a ser lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo entiendo, y esto no es así. Si usted y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, téngalo por seguro que seguiremos extendiendo el reino de Dios sobre esta ciudad en la cual, como dice la Escritura, el Señor nos transportó para instruir esta ciudad, para orar por esta ciudad, para que en su paz usted y yo tengamos paz. Y damos gracias a Dios porque vivimos en un estado donde tenemos paz todavía, donde todavía podemos disfrutar los lugares con la familia, donde todavía podemos ir a la playa con la familia, donde todavía podemos ir a un parque con la familia, donde todavía podemos ir confiadamente al supermercado, podemos ir a cualquier lugar abierto de nuestra isla de la que vivimos. ¿Por qué? Porque todavía tenemos esa paz. Pero esa paz ya no está, por ejemplo, en los lugares de los estados del norte. Algo está pasando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para seguir conservando esta paz? Pedirle al Espíritu Santo de Dios que siga manteniendo este lugar de paz. Así es. Pero Él no se va a mover si nosotros no nos movemos. Sí. Entonces, a veces leemos la Escritura y la leemos solamente muy superficialmente. Mateo 18 dice que todo lo que atemos en el cielo será atado en la tierra y todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Pero si usted se da cuenta, primero dice todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que si la iglesia no funciona, si la iglesia no se pone la pila, si la iglesia no evangeliza, si la iglesia no pide por su ciudad, el cielo no se mueve. Porque si usted no ata aquí, en el cielo no es atado. Entonces quiere decir que primero tenemos nosotros que accionar para que Dios mueva su mano de poder y traiga esa paz. ¿Cómo vamos a accionar? Siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, a través de la evangelización, a través del discipulado, a través de la predicación, usando todos los medios, prensa, radio, televisión, internet, escuelas secundarias, donde Dios nos abra la puerta. Claro. Porque ese es el propósito de Dios, que nadie se pierda. Por eso cuando Jesús se va y le deja la consolación al Espíritu Santo de Dios, Jesús le dice al Padre, todos los que tú me diste, ninguno se perdió, más que el hijo de perdición. Todos los que el Señor ha puesto al resguardo de los diferentes liderazgos, de las diferentes iglesias locales, no queremos que ninguno se pierda. Y para no perdernos, tenemos que ser guiados, no solamente por el buen pastor, porque él ya dejó la enseñanza, ya dejó la instrucción, ya dejó la guianza, y ahora el que sigue con esa instrucción y con esa gracia es el Espíritu Santo de Dios. Por eso la Escritura también nos dice que cuando el Espíritu Santo de Dios sea levantado de esta tierra, queridos hermanos, no hay más que persecución y muerte de este tiempo final. Sí. Tenemos hoy más que nunca la necesidad de conocer quién es Él, aquel que va a abrir los ojos de nuestro entendimiento, aquel que nos va a llenar de fe en los momentos difíciles, aquel al que clamamos en la experiencia, yo creo que de muchos de los que nos ven, cuando algo se nos atora, cuando se nos pierden las llaves del carro, no sabemos dónde, Espíritu de Dios nos guía a encontrar aquello. Así es, ilumíname, ¿no? Entonces necesitamos entender algo, y creo que es bien interesante que lo hagamos como cuando nos aprendemos un texto bíblico, ¿verdad? Entender, recordar, aprender y vivir y decir que el Espíritu Santo no es algo, es alguien, y ese alguien es Dios mismo.
Lo vimos en el libro de capítulo 5 del libro de Mateo, en la experiencia de Ananías y Zafira. El Espíritu Santo es Dios, y lo vamos a ir viendo más adelante. Y si es Dios, tiene que tener las características de la deidad, de la divinidad. Tiene que ser omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y eso lo vamos a seguir viendo como muchos aspectos más. Claro, características. Para tener una idea más completa, más fundamental, pero sobre todo que usted que nos ve y nos escucha pueda decir: ahora entiendo quién es Él, ahora puedo dejarme guiar por el Espíritu Santo, porque es el único que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Claro. Por eso yo tengo bien claro que el único que nos enseña es el Espíritu Santo de Dios. No es el pastor Raúl, no es el mejor teólogo, no es el mejor ser humano sobre esta tierra. No le puede dar lo que no ha recibido. Así es. Y nosotros no podemos dar lo que no hemos recibido, lo que no hemos aprendido, lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado a través de la constancia, de la dedicación, del estudio, de rompernos la cabeza un rato, porque a veces muchas cosas no las comprendemos. Claro, y ahí es ahí donde pedimos al Espíritu Santo de Dios: dime. Yo tengo una palabra que a veces le causa risa a la iglesia, ¿verdad? Cuando algo yo no entiendo y estoy buscándole, y ya fui a un comentario bíblico, y ya fui a un diccionario, y ya fui a las experiencias de otro siervo de Dios, y no me cae el 20, digo: Espíritu Santo, Dios, ayúdame, porque yo ya no puedo, es más, ya me estoy desesperando. Y siempre digo, viene el Espíritu Santo y te hace así: cabezón, si esto es así, hijo, tan clarito que estaba, yo no lo entendía. Pero es que ahí es donde entra el Espíritu Santo, ¿no? O sea, Él nos abre, Él ilumina el camino, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahorita, como bien lo decías, Alfredo, la enseñanza de esta tarde es que usted tenga la confianza de saber que lo que se acerca a usted, lo que está con usted, es una persona que enseña, que redarguye, que guía, que apoya, que abraza y que nos da consuelo también. O sea, es Dios mismo, en pocas palabras. Y recuerde esto, el templo de ese Espíritu Santo es su cuerpo, es mi cuerpo, es el cuerpo del pastor. Porque dice, mire, yo quería leerle 1 Corintios 6, en el versículo 19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros tenemos este cuerpo, como bien lo dijo el pastor, porque Dios sopló vida y metió el espíritu, y el espíritu busca el espíritu a través precisamente de esa originalidad de Dios. Recuerde, necesitamos el alimento espiritual, necesitamos invocar, pedir, atraer, tener al Espíritu Santo dentro para que Él nos guíe a la verdad y sobre todo nos dé revelación. Es muchísimo material del cual vamos a hablar, porque estamos hablando de Dios mismo. Claro, entendiendo que, como todos, habrá personas quizás que están empezando a conocer a Dios, habrá personas que llevan un tiempo conociendo a Dios, pero que quizás no han escuchado un tema como tratamos de hacerlo aquí sistemáticamente. ¿Para qué lo hacemos sistemáticamente? Para poder entender un concepto, una enseñanza de la Escritura del principio a fin. Una de las tantas formas de la teología es la teología bíblica sistemática, cuando habla un tema de principio a fin, para enseñarnos una verdad, y que esa verdad caiga en nuestro corazón de la mejor manera. Por eso, cuando estamos en el desarrollo de nuestra vida espiritual, es
definitivamente indispensable que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. ¿Por qué? Cuando llegamos al Señor, muchos quizás nunca abrieron ni siquiera una Biblia, que la tenían en casa, porque en todas las casas hay. No hay una casa que no tenga Biblia. Pero muchas veces nomás es adorno, muchas veces está llena de polvo, nunca se ha abierto. O de papel, ¿no? No sé. Es como una viejita que iba a dejar su herencia y su testamento estaba dentro de la Biblia. Se murió y nunca se supo nada del testamento. Porque nadie lo abría. Hasta que uno de sus nietos por ahí sacudiendo abrió y dijo, ay, mi abuelita me dejó algo por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es indispensable el Espíritu Santo de Dios? Porque cuando no entendemos la palabra, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos trae la iluminación de la palabra, para ir pensando, entenderla. Y si seguimos siendo guiados por el Espíritu Santo, después nos trae la revelación de la palabra. ¿Qué es revelación? Cuando entiendes el contenido. Y para eso pues hay que entrar en otras ramas de la teología. Lo importante aquí es que el mismo Espíritu nos va a guiar, nos va a dar la revelación, la iluminación. Y cuando hay esa comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios, es cuando entramos para recibir lo que conocemos como la palabra rema. La palabra rema es algo que surge del corazón de Dios para la vida de cada uno de nosotros de manera muy personal. Puede ser para una petición, puede ser para recibir un milagro, puede ser para recibir sanidad, puede ser para traer al hijo descarriado nuevamente a casa, etc. Pero cuando lo hacemos de manera correcta, la Biblia dice que Dios nos ve y nos oye. Y si tenemos fe, recibiremos todo aquello que le hemos pedido. ¿Y quién es el que nos provee de fe? El Espíritu Santo de Dios. Porque yo le pregunto a usted que me escucha, ¿usted cree en Jesús? Me va a decir sí. Yo le preguntaría, si nunca lo ha visto, ¿cómo es que cree? Me va a contestar, es porque tengo fe. ¿Y quién le imparte esa fe? El Espíritu Santo de Dios, porque Él lo guía a la verdad y a la justicia. Entonces, para donde quiera que nos hagamos, el Espíritu Santo de Dios tiene que estar presente todos los días de nuestra vida. Así es. Pues este es un sábado más de su programa Buscando una Respuesta. Recuerde, nos volvemos a ver el próximo sábado 6 de la tarde. Aquí es nuestra cita. Déjeme por decirle algo, métase de lleno a la palabra, busque estos versículos que se han citado y usted mismo pídale al Espíritu Santo esa revelación, porque mire, esto meramente es de aquí para allá, pero usted allá puede hacer todo para que cada versículo lo lleve de la mano a entender y sobre todo a reflexionar sobre el Espíritu Santo de Dios. Hoy recuerde, estamos ya en la gracia, estamos en los días finales y lo más importante, que gracias a nuestro gran Dios nos hemos mantenido aquí, usted y yo, hablando del Espíritu Santo y sobre todo buscando de Él. Así que gracias por esto, nos vemos el próximo sábado 6 de la tarde aquí en su programa. Paz. Bendiciones para todos.